Buena gente, aquí seguimos con The Outer Worlds. Que ayer la lié, que me olvido, ayer la lié bastante. Pero bueno, al menos la misión siguió y eran malos. O sea, no afecta a la historia en sí que estaba haciendo. También otra cosa, que no sé si os fijaste, que aquí no hay buenos ni malos. O sea, aquí todos son malos, en verdad. Pues si os fijáis, hubo una nota que leí que el Phineas ese también experimentaba con humanos. O sea, creo que hay buenos y malos en las dos bandos, ¿sabes? Digamos. Aquí ya supongo yo que será el final este ya, bueno, no sé. Probablemente tiene 20 eras y no es rejugable, o sea, una vez te lo pasas, se acabó el juego. Puedo llevar más todo. Tártaros. Pues sinceramente, ya por lo que he podido ver y he visto algún análisis y eso, el juego cumple, ¿no? Pero yo qué sé, le falta algo. Está bien, te lo pasas bien, pero no va a ser un gran juego, que digamos. Un juego del montón. Cumple, un juego cumplidor, pero no creo que vaya a ser la hostia. A no ser que metan contenido y cosas que hacer por el juego. No deja de ser una copia de un fan, ¿sabes? Y peor, porque hay falos mejores. Por ejemplo, el 4 tiene más contenido, lo que no hay para llevar. ¡Hola! ¡Que me ha matado de 2 golpes! Madre mía, qué chetado, ¿no? Va a ser chungo esto así, ¿eh? La lié, pero bueno, al menos le da emoción. Mejor un final así, ¿no? A tiros todo el rato. Estaré ahí hablando y acabar a tiros o no. Casi siempre es que no, pero... Joder, tío, voy a cargar dentro, voy a guardar dentro. Si no me tengo que cargar todas las pantallas de carga esta de los juegos. Ya podía haber guardado afuera, ¿sabes? Ya te digo, creo que es el final, pero no estoy seguro tampoco. Pero por el mensaje que me dijo, a lo mejor es un final que dura 5 o 6 horas, eso ya sí que no sé. También puede ser que aquí, una vez llegues a este punto, no puedas cambiar de bando, no sé. Puede ser mi historia. A ver, yo tengo que calcular más o menos que tendré unas 12 horas y media, ponle más o menos. O sea, me deben faltar como unas 7 horas. En fin, requiere identificación la junta. No tiene nada que... Processing. Security. Pero tío, ¿cómo me quitan tanto? No están chetados, están ultra chetados. Y encima no guardan, me cago en Dios. Pues si es que tengo mejor armadura que ellos y me quitan más con unas armas más mierdas que las mías, tío. Una cosa es que lo quieran poner chungo y otra cosa es que no lo hagan coherente, ¿sabes? Tienes peor armas, tienes que hacer menos daño. Eso es así. Que
me quieres poner 200 tíos, ponlos, pero que hagan el arma lo que tienen que hacer, tío. Si no, me queda así. Ahora veremos qué tiene el tío ese cuando me lo cargue. Sí que me lo cargo porque gaste paso. Para cargarme solo un tío, la que estoy liando. 600, vale, esta para mí. Ay, que me ha puesto un flanco porque le ha salido de los huevos. A ver si hay algún arma que pegue más ya que la porra. La porra me parece a mí que se está quedando atrás. Es que realmente es la mejor arma, tío, del juego. A ver qué hay por aquí. Hola. Joder, si tengo unas armas por aquí que flipas. Ni se lo sabía. 629. Joder, no hay ninguna metralleta de estas tochetas. Yo creo que la cheta ya es esta. El lanzallamas está muy chetado. Ah, no, este no es. No sé la armadura, que la tengo muy tocada, puede ser también. A ver si es que no me dan los puntos. Al menos la cabeza, tío. Es que estoy reventado, macho. A ver si así me deja repararlo. A ver los colegas. 215, si es que me vais con pistolas de mierda. $142. Si ahora ya no hay porra. Ah, creo que no me deja ponerle dos armas, tío. 31. No me deja de repararse. Joder, tío, la lía. Vale. Do return in one. Peace, Captain. Acordarse de guardar, acordarse de guardar. No veas, tío. Estos juegos, tío, tienes que estar guardando cada 2 minutos, tío. Si no te tienes que estar comiendo aquí las pantallas de carga o yo, por ejemplo, que guardé y mira, la cagué ya no, o volví a empezar el juego como tenía que comer lo que me comí. Pero que encima estaba como bugueado, tío, porque yo me colé, no me vieron y cuando salí es como si el tío me fuera visto, ¿no? Que no tiene mucho sentido tampoco.
Encima directamente me ataca, o sea. Creo que ahí se bugueó, Una arma. Voy a ser un mortal. ¿Esta cuál es? Porque es que no sé ni qué armas llevo. 900, esto tiene que reventar 900 de daño. Hostia, necesito una mesa para subirla aún más. Esto lo puedo subir a 1000. Vale, ahora sí. A ver qué cojones llevas, tío, que me he llevado una mierda. Estas son las habilidades esas. Morir. Cojones me están quitando. Y armadura mágica. Bueno, no me acuerdo de guardar. Tengo que salir de aquí, Es que chungos de cojones, Encima sin guardar, es que es gilipollas, tío. Voy a volver a hacer todo, lo haré fuera, tío. Y ya verás, me liaré fuera y luego cuando tenga que guardar no me guardo. Que tardan tanto las pantallas de carga, tío, que hasta le da tiempo a que se te olvide. No, que estoy comentando por normal. Me pongo con el palique y se me va. Venga, va, vámonos ya. Sí, todos. Lo que te digo, esto puedo guardar, hacer eso y luego guardar otra vez porque es que no me fío ni de mí mismo ya. Guardar, 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 guardar. Está chungo de cojones esto. Lo más raro que en un juego de estos, tío, no llegan granadas ni nada, tío. Es que es lo más raro. Guardar. ¿Y la otra pantalla de carga aquí para guardar o qué? Cojones. Vale, tengo que quitar mierdas. Ah, mira, se han guardado las armas. Cosa más rara, tío. Mira, mejor me lo pones, tío.
A ver si pillo una mesa y me empiezo a meter cosas. Creo que lo mejor va a ser la fosa, La fosa aquí cuando son muchos ya no muere. No te dejan ni curarte. Salen tanta mierda, tío, es que no te dejan hacer nada. Capaz de cargarme dentro de la nave otra vez, que me cago en todo eso. No falta. Estoy todo loco con la... Guardamos. Joder, aquí hay un minuto y guardar, ¿sabes? Si no, no avanzo. ¿Dónde he cargado yo? Hello. Tío, ¿qué coño me disparan que hasta cubierto me están dando? Extremo ya esto, ¿ves? Que encima los cabrones van a rodearte, que no te puedas cubrir por ningún lado y como no hay sitio, lo único que sirve es un rincón y se me echan encima. Los colegas, tío, yo no lo entiendo, se van a su bola por eso.
joder que no veas, A guardar, tío, que no me fío un pedo. Y más que me están matando cada 10 segundos. No te dan tiempo a nada, tío. Como la tortuga, lentamente pero avanzamos. A ver, intentaré cargar a esto y ahí guardo otra vez, porque esto no he visto. ¿Pero dónde voy? Voy a matar a los que tenga que matar para ir donde quiero. Tampoco me voy a poner aquí sobre este. Me revientan, tío. Como un lío. Es que muy extremo esto es. No tienen la suerte que me salgan 4 o 5 porque como me salgan 20 como ahora, ya me los cargo. Y encima que los míos caen como churros. Son más inútiles, tío. No matan ni 2. Man, yo creo que no matan ni uno. Matan a los de la habilidad y luego no matan a ninguno. ¿Cómo me lo monto?
policía. Es que no me dejan respirar. Tengo que tener mucha suerte para avanzar aquí, Ni haciendo movidas, tío. Aquí yo creo que puedo aguantar un poco más en la esquina esa, porque entre que vienen los otros, tío. Here they come. Will do, Captain. No que se han levantado, que si no de aquí no salgo. Bueno, lo siguiente. Me han dado interés, tío. Puede ser que estén tan chetados, tío. No ha avanzado, Yo empezaba a dudar que pudiera avanzar aquí. Watch out! ¿Qué pasa? Mira, me ha quitado toda la vida. Tío, están ultra chetados, aquí la peña que te quitan toda la vida en segundos. Vale, ¿dónde tengo que ir? ¿Para arriba o abajo? Parece que es por aquí, ¿no?
keen on walking into a prison. They lock me up, I'm liable to kill everyone trying to get back out. This might be the loneliest place in the whole system. Hace que depende qué Where are armadura we sea. headed? Depende del tipo que sea, de humano. ¿Te va mejor o te va peor? Let's look around. There's gotta be a few ways through here. Matando a todos. ¿Qué esperabas? To shreds, you say? I see it there! Es que no durar nada, tío. Empiezan a venir los cabrones esos toquipados y es que te dejan seco. Tío, qué raro, no tengo notificación de eso, no sé. A storm like that guarding the gates. I've got to admit, I'm not too keen on walking into a prison. They lock me up, I'm liable to kill everyone trying to get back out. Me supone que la que más hace es la ligera. Let's look around. There's gotta be a few ways through here. ¿Qué pasó corriendo? No sé ya. Encima no sé ni para dónde tengo que ir, tío. Parece a mí que no va a ser el último vídeo, pero porque voy a tardar mucho en llegar a cualquier punto. Se va a hacer largo esto. A lo mejor si me da la vena me aseguraba el lado malo, digamos, ¿sabes? Este ahora es el I've bueno. got to admit, Bueno, I'm entre not too keen on comillas, walking bueno. into a prison. They lock me up, I'm liable to kill everyone trying to get back out. This might be the loneliest place in the whole system. Let's look around. There's gotta be a few ways through here. You got it, Captain!
Captain. On your left, Captain. Que madre mía, no paras de cagarme gente encima. ¿Entonces de dónde coño salen? Used to the prison has the bars when it's got a storm like that guarding the gates. Si voy a guardar abajo, me quiero ahorrar I'm esta not too keen on mierda. walking into a prison. They lock me up, I'm liable to kill everyone trying to get back out. Whew. We have a lot of shooting to do. Captain. Covering you! Si es que, tío, me mata a él antes que yo a él. ¿Cómo puede ser, tío? Es que manda huevos, un tío me mata, tío. No le falta más. Y somos tres aquí, me cago en Dios, tío. Si es que están ultra chetados encima, ¿sabes? Permiso para hacer algo, por favor. Porque es que ya hay que pedir permiso para poder hacer algo. Qué un Dios, qué chulo Dios. Covering you! I'll fix you right up! Sure! I'm going! Cap to your left! Okay, moving out! Si es que me dais dos tiros y me matáis, tío. Soy un
exagerado, tío. Es una mierda. Es la única opción que veo para avanzar, ¿no? Encima la puta arma esa que te... Creo que lo mejor va a ser la porra, Situaciones, 3 golpes y al suelo. Están tan chetados, tío, que ya veis que a esto hay que pegarle 4 o 5. Es un infierno esto. El Rambo lo pasó tan mal, macho. Oh, Dios, qué chungo, Dios. ¿Y no levantáis, cerdo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de culo? Coming, Captain. Vale. Ya os digo, como la tortuga, lentamente pero avanzamos, ¿eh? Estoy mirando qué armas se repiten para venderlas. Bueno, para desmontar la pieza, digo. No es una tumba,
que hay, Dios, pero ¿de dónde salen tantos? Es impasable, tío. No estoy bien sin pasar eso. Me voy a tener que cargar poco a poco. Qué chungo, tío. Se han pasado, de chungo. Pero un poco tirando mucho. Voy a estar abriendo pirulas y todo para pasármelo. Aquí tenemos una. Tío, me voy a poner cuerpo a cuerpo a saco. A mí la recibo menos daño de mierda de esas, tío, eso me da los huevos. Will do, Captain. I'm coming. I'm coming. Se han pirado todavía bien como 130, tío, por ahí corriendo. ¿Qué cojones habrán ido? Tan cuerpos, tío, si me carga un montón por aquí. No sé. I am a storm! I ain't letting you fly on my watch. ¿Este tío de dónde coño se ha dado? Yo aquí me lo explico. Han caído todos. Ahí
coño. Heading back. Here goes nothing. Covering you! To shreds, you say? Es el momento de chetarse. La maza es como que hace más, ¿sabes?
¿Cómo que 12? A lo mejor por eso recibía tanto daño. O es que está rota, no sé. Vale, es igual que la mía. He hecho bien. Me he comprado esto, tío, no tenía que haberlo comprado. Esta armadura creo que no le he puesto nada, ¿no?
puedo poner un montón. No ponen tantas tiendas que algo gordo siempre se avecina. Transición del foso. Pues dijeron que no era fácil, pero no tan extremo, ¿sabes? Haz un cigarrillo rápido mientras carga esto. Esto parece más calma de momento. Lord, take me. I thought the chasm outside Stellar Bay was deep. This makes me nauseous. Barrita de materia oscura. Retrocohetes. On my way, Cap.
Toda la peña que sale, Dios. Queda alguno por ahí, perdido. Se ha quedado bugueado. Bacalao. Bacalao. What was that? Incoming! No prison! I'm going! Como te despistes un momento de la vida, estás jodido, ¿eh? Segundo. Ah, quería entrar, ¿sabes? Yo me voy para allá, tengo por culo. Que madre mía, qué lento avanzo, tío. Eso sí, mola más así, ¿sabes? Me lo paso mejor, pero... un poco más frustrante también, hay que decirlo. Pero bueno, al menos avanzamos, poco a poco, pero avanzamos. Es lo que pienso, el juego en sí realmente no habría tanta acción si no fuese hecho lo que hice, ¿sabes? Sería más aburrido. Quiero apurar tanto, tío, que me paso de listo.
Voy a intentar pasar algo. No hay nadie. Abre la puerta, ¿no? No han visto. No han visto, pero bueno. Madre mía, esto es un bocaque en toda regla, macho. Si es que no me puedo ni mover del bocaque que me han hecho. Vaya tela. Lo que os decía antes, yo creo que es cuestión de suerte que no te salgan todos de golpe, ¿sabes? Porque te salgan de golpe tienes que hacer movidas como hacía antes. Están saliendo poco a poco, porque si no... Finita... No puede estar bien ahí, que venga por ahí lo reviento. Se puede, tío, es imposible. Es inhumanamente imposible esto, tío. Lo único que se me ocurre es ir tirando de esta mierda, ¿no? Otra cosa. Es imposible, tío. Es que son muchos, tío, demasiado. Es que no me cargo ni la mitad, macho. Ni un cuarto diría yo que me cargo. Lo único que se me ocurre es lo de la escalera, tío. Es que no puedo hacer otra cosa. Es inhumanamente posible. Tengo que hacer pirulas, tío, para avanzar. Matar de poco en poco y tirarme.
esperando, porque si no, no me lo paso. Es muy hardcore, tío. 2 o 3 tíos me hacen polvo, ¿sabes? Y vienen como 20. ¿Eh? No, que son malos. Sí, sigo avanzando, la historia es contra ellos. Claro, si fuera sido por el otro lado, pues sería hablando todo el rato y cosas. Se mata, pero no. Sí, estamos emocionados, ¿no? To shreds? Me ayuda un poco. Ya me lo creo, me los he cargado. Sí, estoy pillando un loot que flipas. Tanto chetado. Bueno, sí, ya ves, me revientan, Están más chetados de lo que realmente están, ¿sabes? Buah, los reviento, Ah, pues mira, ya decía yo. Yo me parecía un poco. Cuidado. Como revienta, Lo chetado, ¿no? ¿Eh? Yo me voy a subir la consola para descargar el faro. Me apetecido, tío. Está el Destiny, han metido un parche. Está más éxito que el Destiny. Bueno, la verdad es que sí. Las conversaciones están muy burras. Se ríe, Lo malo que está en inglés. como el palo. El Oblivion. To shreds, you say? Here we go. Everyone all right? Chungo, Dios. Chungo. Be right there. Right there. Más raro del loot, tío. O sea, brilla y no coge.
Joder, si estás obligado a meterte mierdas de estas, armas y escudos y cosas. Que es que si no, no... Si no me lo cheto, madre mía. Estaría pasando pero mucho peor. Well, look who it is. I'll be damned. I was prepping the studio for our announcement, and here you are as a bonus. I had heard you'd taken a mechanic under your wing. What's the matter, girl? Couldn't find actual employment? The captain's treated me right. Better than any of you bored folk ever have. I'm exactly where I want to be. Ah, I knew I smelled Monarch when you lot walked in. The stench of sulfur, depression, and desperate bravado is unmistakable. Keep talking, you'll be smelling iron. Ain't nobody so important I won't put a bullet in. When you go off and get yourself shot, try to avoid taking one to the face. I'll want it recognizable to show to my citizens. My word! You've correctly identified the most recognizable man in the colony. Remarkable. It's a wonder what Phineas saw in you. Then again, he's an insane person. Thankfully, he's our insane person now. A proper company man. Yes, he is an extraordinarily obstinate fellow, isn't he? Fine, he isn't working for us per se. Semantics, he'll come around. But that's between us. As far as my adoring citizens will know, we've turned a dangerous crackpot into a working-class man. It's a miracle. Oh yes, go on, wake them up, add more mouths to feed. That'll solve our starvation problems. I don't know what half-baked plans that simpleton in a lab coat has been leading you through, but it's done. It's over. Let me ask you something, Captain. Have you at any point thought about not fucking up our entire society? We're helping, which is more than you can say. I'm making actual progress towards stabilization and recovery. You're just getting in the way. If I and my people can ride it out in luxury and happiness, yes, I would. I don't know if you've noticed, Captain, but Halcyon's pretty much a lost cause. We'll have to agree to disagree on that one, Captain. Now, if you don't mind, I have to finish prepping this script. ¿Qué hago? ¿Me lo cargo? Me voy a mirar. Vale, pone que me frente. Creo que lo más justo es matarlo. Tenía el tío.
Ah, mira, los cromos, eso me lo pidió alguien. Hostia, pues creo que era esto lo que tenía. Bueno, no se me ha cancelado ninguna misión. ¿Sabes? Sabía que matarlo. Si no era ahora, era después. Visual logro vorágine elemental. Lol. Pues encima no he guardado, tío. A ver dónde sigue esto. Qué raro, ¿eh? He matado al presidente y no me ha cancelado ninguna misión. O sea, el tío ese no da misiones. Bueno, vamos a dejar, ¿vale? Ahora. Take a breath now, folks. Once we're up there. Ahora sí voy full, ¿eh?
suspect we ain't gonna have time to stop shooting. Full equipo. Captain, you have an uncanny talent for complicating my life. You've disrupted the balance of power. You've upset the natural order of things. You've introduced uncertainty, and there is nothing I despise more than uncertainty. I'm afraid I can't do that. For all your talents, you are the enemy of Halcyon, and therefore you are my enemy. I have no intention of dying on Tartarus, Captain. Not when there's so much work left to do. I admit I miscalculated the extent of your influence. The board's plan never accounted for you. This is a mistake I intend to correct. I have Dr. Wells in my custody. Once I've secured his cooperation, I can move forward with the program. I can repair the damage you've done. I can set things right. Fair enough. I'm giving you exactly one chance to parley with me. Yes, I'm quite aware of your brazen act of corporate vandalism. By the way, those test subjects you killed, they died in agony. My scientists assure me they can recover the data you've destroyed. You've succeeded in temporarily delaying our research. Nothing more. That isn't true. It can't be. You're trying to manipulate me. That experiment was absolutely essential to the program. My scientists assured me they were close to a breakthrough. They gave me their word. Then it's true. Our research is gone, and not one of my scientists had the spine to tell me the truth. I had to hear it from you, of all people. We're going to have to start all over again. All that research, all those experiments, you've set us back decades. You were always an unknown variable. I tried to recruit you, but you threw your lot in with that madman, Phineas Wells. This prison is equipped with an automechanical warden. I've had it programmed to eliminate you on sight and rinse your remains down a drain. And don't worry, I will inform Dr. Wells that you died heroically, or something. Pinta final esto ya, Que venga, me prendo fuego. Lo hago enano. Lo hago enano. Oye, si veo que está muy cheta voy a probar, ¿eh? Por lo menos las risas me las echamos. Así que es como la del Call of Duty, tío.
Que mejor va, tío, y no tengo nada. Pues seguiremos con esto. ¿A dónde tengo que ir? Tengo el puto botón roto de...
Está hecho un Matrix esto. Why won't you just stop? Pinta final ya, ¿eh? You don't know how glad I am to see you. You did the right thing. Akande was a monster. Her death was much deserved, and long overdue. And you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are absolutely out of your mind, and I can't begin to thank you enough. I'm all right, thanks to you. Akande wanted my cooperation. I'm quite sure she would have beaten it out of me if you hadn't arrived. You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. But there's still so much we have yet to accomplish. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. Estoy pensando que a lo mejor esta gente no ha hecho un gran juego en sí, ¿no? El juego está bien, pero por lo menos han asentado una nueva, ¿cómo se dice? Una nueva saga, ¿sabes? En el siguiente a lo mejor sí que ya te sacan un juegazo, porque tiene pinta, que esto va a seguir. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. So we've got to make do on our own. Seems to me that'll make us stronger in the end anyhow. You're quite right. We've got no choice but to make do on our own. You mean we're all alone out here? Really alone? I'm afraid so, Miss Holcomb. Halcyon is the only home we have left. Returning to Earth is no longer an option. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. O sea, no pinta que sea final, del todo. Yes, we do. You've done a marvelous thing. You've succeeded where anyone else would have failed, including me. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds, and then we're going to fix this damn colony, one problem at a time. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the job than you. What do you say, old friend? Will you help us? Saludable, ¿no? Estaría bien.
Voy a hacer lo mismo que hasta ahora, lo que me da la gana en todo momento. I can't tell you how glad I am to hear that. When I revived you, I thought we were going to save this colony all by ourselves. But I was wrong. We can't save Halcyon on our own. We're all going to have to pull together, somehow. We are not a colony anymore. Our last connection to Earth has been severed. I don't know if we'll survive, but we're going to have to try our best. Luego digo, han hecho una nueva... The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Left unchecked, the war on Monarch consumed both MSI and the Iconoclasts. And when the sulfur clouds settled, only stragglers from both factions remained. Some found their way to Sublight, some to Terra 2, and some lived their final years fighting for food in the wilderness. In the end, only the beasts remained. The collapse of Edgewater left its workers bereft of any purpose in life. Most of them made their way to Adelaide McDevitt's camp, hoping to ingratiate themselves into her favor. Adelaide accepted only a few to her community. The rest were turned away and likely died of starvation. Nevertheless, Adelaide's camp grew into a well-established town. Adelaide McDevitt refused to cooperate with the ongoing effort to save Halcyon from collapse. A sympathetic deserter stole a copy of her research and delivered it to the Hope's scientists. It is unclear how useful Adelaide's research was. An optimistic estimate suggests her work may have bought Halcyon another few years of survival. Adelaide would never know. She died that winter. Junlei Tennyson fought to protect the Groundbreakers' independence. While the board's influence faded, mechanical difficulties forced her to rely on parts that only corporations could provide. The cost was high, and time would tell if Junlei could balance the work with her aspirations for a better future. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets.
There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. Though Parvati eventually grew comfortable aboard the Unreliable, she never quite came out of her shell. She seemed to prefer the company of Ada to the crew, and she could often be found neck-deep in cables and grease, telling Ada funny stories from her childhood. While the colony fell into chaos, she found an island of relative peace with Ada, and they formed an unusual bond. She decided to remain aboard the Unreliable permanently as its chief and sole engineer. As hard as she tried to drink them away, Nyoka's memories eventually overcame her. Traveling with the crew served as a constant reminder of the family she'd lost, and so she eventually returned to Monarch to get back to what she found most comfortable: the deep end of a bottle and the far end of a trail. Few have seen her since, but travelers often swear they hear her and her machine gun in the night, screaming swears and spitting bullets. Before his untimely death, Captain Alex Hawthorne had plans to restore and modify, for combat purposes, a sanitation and maintenance automechanical that he'd found in a state of disrepair in Emerald Vale's scrapyard. That unit remains broken down and forgotten in the Unreliable supply closet to this day. Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. Though he was always haunted by the failures of his past, he was determined to make things right by building toward the future. Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals you stole from the Ministry. Wells never forgot about the human lives that were lost in acquiring these chemicals. The revival project was hard and painful work, but in the end, despite limited resources, over half the Hope's colonists were successfully revived. Even after Wells passed away, the Hope scientists and engineers worked night and day to pull Halcyon from the brink of collapse. Their efforts continue to this day, which may be reason enough for optimism. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Life will never be the same in Halcyon. It is widely agreed that the colony has a chance of stabilizing within a generation, owing to the hard work and determination of the surviving colonists. Recovery is a distant goal, and the path is long and uncertain. But the people of Halcyon carry on, determined as ever. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? Long after Wells passed away, you carried on his work with more energy, determination, and brilliance than he could ever muster. The years that followed were hard, but Halcyon survived by the efforts of the Hope's most promising colonists, the greatest of which was you. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Pues se acabó. Sinceramente, me parece flojo el juego, y menos que no puedas rejugarlo. O sea, que sigas a tu bola haciendo secundarias, eso me parece una cagada. O sea, tienes que reiniciar el juego, hacer todas las secundarias y luego hacer la historia. O sea, a mí me rechilla un poco eso, ¿no? Yo lo veo más lógico, hacer la historia y luego la secundaria. Pero bueno.
lo he hecho yo. Yo digo, a mí el juego no me parece malo, pero tampoco me parece un gran juego. Al menos no asenta una... Como os decía, no asenta una nueva saga. Y espero que en el siguiente haga algo más, porque no ya me da. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale?